preguntas que nos hicieron llegar. Adelante, senadora. Muchísimas gracias. Es Recording in progress. Digamos que esta complicación de vuelos. Un vuelo estaba previsto para llegar 5 horas antes, se retrasó y ahora he pensado digamos que hay una desventaja terrible para los usuarios de las aerolíneas, ¿no? 5 horas, ahorita me están contando, pues perdieron muchos vuelos, perdieron muchas conexiones, en fin, algo habrá que hacer porque es terrible esta forma en la que el consumidor está desamparado ante una aerolínea. Pero de aquí estamos. Les ponía yo en mis redes sociales que hay que ser incansables para trabajar a favor de México. Y bueno, pues quiero dar las gracias esta tarde a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y por supuesto a quienes nos siguen a través de sus redes sociales. Bienvenidos, bienvenidas a la Contramañanera, posterior a las elecciones estatales en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. El día de ayer, a pesar de que el gobierno federal metió las manos en el proceso electoral, pues increíblemente violando la ley, pasándose, digamos, lamentablemente por un estado, yo diría por una elección de estado, pues no obstante todo eso, ganamos Aguascalientes y ganamos Durango. Sin lugar a dudas, un tema trascendente desde el gobierno federal, pues claramente estaban desesperados y cometieron todo tipo de ilegalidades durante más de 2 meses. Utilizaron recursos públicos para promocionar a los candidatos del partido oficial de Morena. Algunos servidores públicos amenazaron a la gente con quitarles sus programas sociales. O incluso utilizaron a los servidores de la nación para estar incidiendo en el voto. Lamentablemente pactaron con el crimen organizado. Este lema que tanto pregonaba Morena, que iban a ganar 6 de 6, pues quedó en una más de sus mentiras. Morena tiene lamentablemente una predisposición alarmante, diría yo, para mentir todos los días. Es un gobierno que tiene sumido al país en una inseguridad terrible y ahí están los datos. El mes de mayo es el mes más pues altamente lacerante para los mexicanos. En fin, la alianza ganó. No obstante todo eso, la alianza ganó 2 gubernaturas con una diferencia avasallante, pese a los intentos de Morena por amedrentar a la gente y disuadirlos, pues, de no ir a votar. En Aguascalientes, pues, nada más ni nada menos que en persona el gobernador de Michoacán estaba junto con, por cierto, sus camionetas, sus guaruras y todo pagado por el estado michoacano, pues estaba tratando de inhibir el voto. Pero ni eso les funcionó. Tampoco sirvió que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, mandara a sus movilizadores a Aguascalientes, porque perdieron por más de 20 puntos. Por cierto, la señora Sheinbaum lleva 3 derrotas al hilo. La primera en 2021 con la mitad de las alcaldías que perdió. La segunda en 2022 con la revocación de mandato, en donde evidentemente no pudo llegar a la meta establecida dentro de su partido. Y la tercera el día de ayer, donde ni con todo y los operadores que envió de la Ciudad de México para coaccionar al voto y, por supuesto, lamentablemente, para intentar, siendo ella, por cierto, jefa de gobierno, no resuelve sus problemas, pero intentar incidir en la gobernatura de Aguascalientes, pero nada pudo con, pues por supuesto, con una campaña ganadora. Y hoy Tere Jiménez será la primera mujer gobernadora de Aguascalientes. Así como va la jefa de gobierno, pues sin duda también perderá en 2024 la capital del país. Hay que destacar, me parece importantísimo, un día posterior a las elecciones, hay que destacar que el árbitro electoral cumplió con su responsabilidad legal. Tanto el INE como los OPEs demostraron que sin ellos no se podría llevar a cabo los comicios, por cierto, libres, imparciales, legales y certeros.
Nosotros en el PAN sí somos demócratas y aceptamos las entidades federativas, aceptamos que por supuesto el INE y los soples son indispensabilísimos para este proceso democrático en nuestro país. A quien también, por cierto, hay que defender, además de al INE y a los soples, es a los mexicanos, porque el presidente de la República, presidente López Obrador, sin duda ha pactado con el crimen organizado. La semana pasada, 2 actores políticos de carrera afirmaron que este gobierno tiene un vínculo con el crimen organizado, e incluso actores políticos del propio gobierno en el poder, y aunque, o del propio partido en el poder, y aunque el presidente intente desvirtuarlos, la realidad es que sí tiene vínculos, sí tiene acuerdos con el crimen organizado. No se trata de campañas orquestadas, así como dice él. Existe un vínculo, yo diría, público y notorio entre las bandas del crimen organizado y el presidente de este país. Fíjense nada más, detiene, digamos, pues a las, en esta lógica, digamos, antidemocrática, detiene esta evolución democrática, pero por supuesto no puede, no reconoce, no puede aceptar ni a la oposición ni a quienes no están de acuerdo con él, incluso a los propios de su partido, denosta y descalifica. La verdad es que no se trata de campañas orquestadas, hay claramente un vínculo. Y bueno, pues lamentablemente el presidente abraza, protege y pacta con los delincuentes para ganar elecciones. Lamentablemente este gobierno no tiene vergüenza ni tiene mesura. Por cierto, hoy el presidente de la República anunció formalmente que no acudirá a la Cumbre de las Américas porque no se invitó a sus amigos dictadores. Sin duda, López Obrador se equivoca al anteponer sus caprichos ante las relaciones diplomáticas del país que representa. La Cumbre de las Américas no es un tema social, es un espacio en el que se construye en favor de la democracia, el desarrollo de la región, y por supuesto en esta cumbre lo que se busca es beneficiar a los pueblos de las Américas. Lamentablemente el presidente no entiende esto y toma de rehén a nuestro país porque no se cumplen sus caprichos. En fin, un día después de las elecciones se hacía obligado y necesario estar con ustedes. Agradezco, por supuesto, esta oportunidad de platicar con ustedes y vamos a sus preguntas. Muchas gracias, queridos. Muchas gracias, senadora. Hay una amplia lista de preguntas. Voy a iniciar con la de Víctor Mayén. Dice así: ¿cómo califica el resultado electoral que obtuvo el PAN este domingo? Retiene Aguascalientes y Durango y pierde Tamaulipas. Y también saber una opinión sobre la decisión de AMLO de no asistir a la Cumbre de las Américas. ¿Cuál será la repercusión inmediata para la relación con Estados Unidos? Bueno, sin duda. No obstante, ocuparon los programas sociales, no obstante, estuvieron, pues yo diría, lastimosamente haciendo o replicando aquello que pues reclamaban, ¿no? Recuerdan que ellos, el gobierno hoy en turno siendo oposición, reclamaba el uso de programas, el uso de infraestructura gubernamental. Ahora, lamentablemente, Morena es igual o peor que aquello que criticaba. Es una vergüenza ver cómo legisladores de Morena amenazaban con retirar los programas sociales. Y a mí me parece extraordinario que hoy tengamos en Aguascalientes una mujer gobernadora. Tere Jiménez es una gran campaña y me parece que, no obstante, como comentaba, llegaron operadores de varios estados de la República y estaba Michoacán, Ciudad de México y demás, pues una campaña ganadora hoy nos dará una mujer gobernadora, digamos, desde la lucha de las mujeres en el poder me parece extraordinaria. Y lo de la cumbre, ya lo he dicho, es una vergüenza que el presidente de la República tome como rehén al país, porque asistir a la cumbre es una responsabilidad de Estado, es una responsabilidad del primer mandatario. Y si lo que hace es no asistir para quedar bien con sus amigos que son violadores de derechos humanos y son gobiernos autoritarios, es una vergüenza porque se está comportando
como un representante ideológico y no como el presidente de los mexicanos. Gracias, senadora. Karina Aguilar le pregunta, en los hechos, el ganador de la contienda es Morena, quien gobernará más estados que la oposición, y le pregunta, ¿el PRI sigue siendo un buen activo para el PAN o podría replantear su alianza rumbo a 2023 y 2024? Sin duda yo estoy convencida de que la alianza es necesaria para sacar a Morena de el gobierno. Lo que está haciendo es terrible para los mexicanos, es un gobierno letal, es un gobierno corrupto, es un gobierno que pacta con los delincuentes y por supuesto que ahí estaremos todos los partidos políticos. Espero, me encantará pensar que todos los partidos de oposición, PAN, PRI, PRD, MC, todos los partidos de oposición buscando salvar a México de la destrucción que está haciendo este gobierno populista. Vamos rumbo a una elección en 2024 en donde se necesitan a todos los partidos y a todos los ciudadanos que estén cansados de este gobierno corrupto y letal. Muchas gracias, senadora. Rubén Arismendi le pregunta, el INE demostró su capacidad para llevar a buen puerto los procesos electorales y AMLO guarda silencio de esto. Incluso reiteró hoy que enviará la reforma electoral que, entre otras cosas, pretende eliminar a los organismos públicos locales electorales. ¿Qué opina? Bueno, es increíble cómo el presidente de la República es capaz de felicitar a los delincuentes, es capaz de felicitar a la delincuencia organizada, pero no es capaz de reconocer a el Instituto Nacional Electoral y a los organismos locales que hicieron un extraordinario trabajo. Junto con la ciudadanía, contaron los votos, estuvieron hasta la madrugada. Paz de no reconocer a las instituciones y no reconocer el trabajo ciudadano. Senadora, se nos cortó lo último. Muy lamentable, te decía, que este presidente no pueda reconocer el trabajo de las instituciones y el trabajo de la ciudadanía. Increíblemente prefiere felicitar a los delincuentes. Perfecto, senadora, muchas gracias. Adrián Ojeda le pregunta, ¿qué opina de que el presidente deje entrever que invitará a los gobernadores de Oaxaca e Hidalgo a su gabinete o a un encargo diplomático? Una vergüenza, una vergüenza. No puede ser que el pago por tirar los brazos, el pago por dejar que haya una cantidad terrible de violaciones a la ley, que haya compra de voto, que haya manipulación, que el pago sea una embajada, porque yo sigo pensando que este tema seguramente a varios de ellos no les importa una embajada. El tema es que no los metan a la cárcel, pero en este país algún día habrá justicia y a los corruptos hay que meterlos a la cárcel. Muy bien, senadora, muchas gracias. Félix Muñoz le hace dos preguntas, se las voy a hacer por separado. Sobre la cumbre de las Américas, esta decisión de AMLO, le pregunta, ¿esperarán sanciones o bloqueos económicos a nuestro país? Pues hay que esperar cuál es la reacción de los demás países, pero hoy es muy decepcionante saber que el presidente de la República prioriza quedar bien con sus amigos que violan derechos humanos en lugar de ir y representar a nuestro país para que las y los mexicanos tengan mejores condiciones de vida. Se ve que al presidente de la República, el pueblo de México no le importa, lo que le importa es quedar bien con sus amigos populistas y violadores de derechos humanos, y eso es muy lamentable. Gracias, senadora. La segunda pregunta de Félix Muñiz es sobre la agenda legislativa. ¿Qué espera que se apruebe? Bueno, pues hemos visto cómo este gobierno no aprueba nada que sea a favor de los mexicanos. No han aprobado nada a favor de, digamos, de los temas de salud, a favor de la economía, a favor de un sistema de salud que está brutalmente destruido por esta administración. Ojalá y podamos construir acuerdos a favor de México
lamentablemente, pues ya llevamos una legislatura y simple y sencillamente no hay visos de beneficio, te diría yo, desde el Senado, desde la Cámara de Diputados a favor de México. Solamente aprueban lo que al presidente de la República le es prioritario y no necesariamente lo que al presidente de la República le es prioritario a los mexicanos. Muy lamentable. Tienen una mayoría terrible, diría yo, y bueno, pues esperemos que eso cambie en el 2024, porque yo estoy, miren, después de estas elecciones en donde amenazaron, compraron votos, ocuparon los programas sociales, tenían todo digamos, todo el aparato del Estado. Aún así, la alianza se ve beneficiada con el voto en dos entidades federativas. En una tercera entidad federativa sería una gran, digamos, una gran contienda electoral. Y bueno, pues claramente en 2024, como lo hemos estado diciendo, hay tiro. Vamos a ver claramente una, pues yo diría, una definición entre si quieren este gobierno populista y corrupto o si quieren acompañarnos en una alianza que yo espero pueda estar acompañada de todos los partidos políticos de oposición, pero sobre todo acompañada de millones de mexicanos. Gracias, senadora. Gerardo Segura le envía dos preguntas, son un poco extensas, se las voy a leer textual. Dice, Morena estuvo haciendo trampa en todo este proceso electoral, llevando a funcionarios públicos a hacer campaña de manera no solo ilegal, sino inmoral, sin escrúpulo alguno. El caso del secretario de Gobernación es reprobable, porque además de que la ley le impide ser parte de las campañas políticas, es el encargado de lograr y alcanzar acuerdos con las fuerzas políticas por el bien del país. Ahora se puede ver que lo único que les importa son sus privilegios políticos por encima de la ley. ¿Qué opina y qué harán legalmente para frenar esto? ¿Acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Evidentemente, este gobierno da un ejemplo terrible a los servidores públicos, ¿no? Ya sea el 1 o el 2, ahora que les gusta hablar en claves y ahora que les gusta ponerse números, ya sea el 1 o el 2, es terrible la manera en la que violan la ley, pero yo estoy absolutamente segura que en algún momento la ley sancionará a quienes pues se han atrevido a aplastar la Constitución, a aplastar la normatividad. No puede ser que violen la ley todos los días y no haya una sanción. Llegará, porque en este país la justicia llegará. Gracias, senadora. La segunda pregunta de Gerardo Segura dice, tuve la oportunidad de estar en la elección de Tamaulipas. Aquí muchos reconocen que se ha avanzado en contra de la delincuencia organizada, pero dicen estar en desacuerdo con la forma arrogante y despótica del gobernador y de su candidato Verástegui. Independientemente de que hubo una gran cantidad de recursos del gobierno federal y de la Ciudad de México para la campaña de Villarreal y de presuntos nexos con grupos delincuenciales, ¿no es momento de que los panistas sean más cercanos a la población? Es decir, menos arrogancia de algunos, no de todos, pero menos prepotencia y más sensibilidad con el ciudadano, porque tal vez esto pudo también influir en la decisión de los votantes de Tamaulipas, ¿no cree? ¿O debemos de pensar que también el gobernador Cabeza de Vaca entregó la plaza a cambio de inmunidad? ¿Cuál es su opinión? Yo tuve la oportunidad de ir hace 6 años a la campaña. No podía salir a la calle porque había una inseguridad brutal. No podías ir de un municipio a otro porque las carreteras eran terribles. Es más, incluso te tenías que mover hace 6 años como en convoys para que la gente pudiera ir protegida unos carros con otros. Tamaulipas hace 6 años vivía una inseguridad brutal. Recuerdo incluso cómo había establecimientos mercantiles cerrados, restaurantes con las, digamos, con las mesas levantadas, con las sillas. Parecían algunos municipios de verdad que estaban pues deshabitados. Era impresionante la inseguridad que se vivía en Tamaulipas. Fui a esta campaña y sin lugar a dudas hay un avance espectacular en términos de abatir la inseguridad. La gente podía salir a las calles. Yo misma pude salir, digamos, más me moví por carretera en varios municipios y no pasó lo mismo que hace 6 años. Yo creo que hubo una
gran administración. También creo pues que por supuesto nosotros todos en el PAN, en todos los partidos, estamos obligados a ser cercanos a la ciudadanía por algo muy elemental. Mi salario, como el salario de todos los servidores públicos, llámesele municipales, estatales o nacionales, son pagados por los impuestos de los mexicanos. Así es que yo diría, primero que nada, hacer un reconocimiento al gobierno en Tamaulipas. Hubo grandes avances en términos económicos, en términos de seguridad. Y bueno, pues estaremos, por supuesto, dando una gran lucha, una gran, yo diría, una gran contienda democrática rumbo al 2024. Y algo que a mí me queda absolutamente claro es que Morena se puede vencer. Cuando veo en las redes sociales y me escriben, digamos, preocupados porque tiene muchas gubernaturas este gobierno populista, pues yo les digo, no se preocupen, miren, en el 2000 Fox ganó, no obstante, la mayoría de los gobiernos eran del partido oficial, recuerdan, y ganamos en el 2000. Es más, el presidente López Obrador ganó en 2018 y su partido no tenía gubernaturas. Así es que por supuesto que podemos ganarle a este gobierno populista en 2024 y vamos a generar una, yo diría, un respaldo social necesario, un respaldo de las mujeres y de los hombres en este país necesario para salvar a México del populismo. Gracias, senadora. Vero Macías le pregunta, ¿la oposición, PAN, PRI, PRD, tienen una falta de liderazgo para ser competitivos frente a Morena? Más allá del discurso triunfalista, ¿considera que se necesita una reflexión profunda y cambiar la estrategia si quieren dar la batalla en el 2024? Sin duda necesitamos proponer grandes perfiles, buenos perfiles, perfiles honestos, trabajadores, decentes, éticos. Eso es indispensable en 2024, pero yo estoy absolutamente convencida de que va a haber una, pues yo diría, un gran ejercicio democrático en 2024. Lo hemos dicho nosotros, ¿no? El hashtag es suficientemente claro. Hay tiro en 2024 porque claramente lo vivimos el día de ayer. Aún y con todo el aparato gubernamental del gobierno federal, aún y con todas y las amenazas que hicieron, de cualquier manera, estuvimos dando una gran pelea democrática en Tamaulipas y ganamos Aguascalientes y ganamos Durango. Así es que, por supuesto, vamos a una elección en 2024, pues fortalecidos y sabiendo pues que Morena se puede vencer, que se le puede ganar a Morena. Hay que trabajar y por supuesto hay que establecer a las mejores y a los mejores en las candidaturas que se habrán de disputar en 2024. Gracias, senadora. Finalmente nos llegó una pregunta de último minuto, es de Araceli Velázquez. Dice, en resumen, ¿cuál es el balance general de las elecciones? ¿Qué sigue en la agenda legislativa? ¿Y qué tema van a pedir que se retome? Bueno, el resumen de la elección de ayer es que en México hay pluralidad, que se le puede ganar a Morena, que necesitamos sin lugar a dudas definir a las mejores y a los mejores para la elección de 2024. Y por supuesto nosotros seguiremos debatiendo en el Senado de la República para que lo que sí le importa a los mexicanos se apruebe a propósito de las leyes que sean, digamos, que son necesarias y que se necesitan perfeccionar. ¿Y cuáles son nuestras tres prioridades? Claramente, que los mexicanos tengan dinero en el bolsillo, que el sistema de salud que está destruido por Morena se pueda mejorar. Los mexicanos hoy no tienen la posibilidad, si están enfermos, no tienen la posibilidad de acudir a un hospital de calidad, no hay medicinas. Y un tercer tema que para mí es absolutamente prioritario es, pues, sin duda, que las mujeres puedan tener un mejor desarrollo profesional, personal, económico, laboral. El gobierno de López Obrador pareciera que está destinado, digamos, destinando esfuerzos en muchos temas. Ahí está la IFA, ahí está, pues digamos, los proyectos inviables, por cierto, del presidente, pero no se preocupa por las mujeres y nosotros seguiremos desde el Senado de la República dando el debate y hablando con la razón para que estos tres temas sean abordados
sabemos pues que ellos ocupan su mayoría solamente para lo que el presidente requiere, pero nosotros tenemos la obligación no solamente legal, sino ética, de seguir levantando la voz a favor de los mexicanos, a favor de las mujeres, a favor de que se haga efectivo el derecho humano a la salud. Pues no tenemos más preguntas registradas, senadora. Muchas gracias por el espacio, por el tiempo y gracias a los compañeros que nos hicieron llegar sus preguntas. En un momento les enviaremos los materiales. Muchísimas gracias, que tengan la mejor de las semanas y por supuesto, para detener a estos gobiernos populistas es necesario trabajar todos los días incansablemente. Aquí estaremos en esta semana trabajando y agradeciéndoles a todos por su paciencia y por su estadía en esta contramañanera el día de hoy. Un abrazo, que tengan la mejor de las semanas.